Padre, te bendecimos en esta hora. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de vuelta a estar contigo, en tu presencia, con los hermanos. Rogamos, seas tú quien abra la palabra y nos alumbres, nos des el entendimiento, nos edifiques. Señor, regue en nuestro corazón con tu deseo, con tu voluntad, con la luz de tu palabra. Edifícanos, Padre, edifícanos, Señor. En el nombre de Jesús, pasa por mí en esta tarde y puedan fluir para toda edificación. En el nombre de Jesús te ruego, Señor. Gloria a ti por tu bendita palabra. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Amén. Gloria a ti. Amén. Amén. Vamos a compartir un pasaje en Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y el tema es la viña del Señor. Muchas veces, seguramente, como vamos a ver, los israelitas no percibieron que el Señor tenía un plantío con ellos y esperaba a través de mucho trabajo poder recibir frutos, y se encontró con una sorpresa que nunca pudo disfrutar de ellos, nunca pudo disfrutar de los frutos. Ojalá el Señor nos alumbre, porque realmente lo que han hecho los judíos fue bastante terrible y tremendo, y no considerar la persona del Señor. Esto también muchas veces refleja nuestras actitudes en relación al Señor, ¿no? Y que no percibimos que el Señor viene a buscar sus frutos, ¿no? Amén. Leemos estos versículos. Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y que serán en el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, santa deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, juicio, y aquí clamor. Amén. Qué terrible, ¿no? Ahora podríamos ver un poquito todo el trabajo que el Señor hizo para esa viña, todo lo que hizo, ¿no? Dice que tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y si nosotros vemos en las Escrituras lo que es esta ladera fértil, podemos leer en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículos de 7 a 10. Allí habla de la buena tierra que Dios tenía preparado para ellos. Ciertamente cuando habla de la viña, está hablando del pueblo de Israel. Y vamos a leer algunos pasajes, o tal vez unos cuantos hoy, pero para que las Escrituras nos hablen y nos vayan mostrando
y describa por su propia palabra lo tremendo que fue el pueblo de Israel. Deuteronomios 8 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Creo que sin duda alguna de todas las tierras era la mejor escogida para el pueblo de Israel. Allí ellos podían vivir y ser ricos, aprovechando todas las bendiciones que había en esa tierra. Y si nosotros tenemos que considerar esto, si esta es la buena tierra que Dios escogió para el pueblo de Israel, significa que las otras tierras no eran tan buenas, en las que eran ajenos al pueblo de Israel, los otros pueblos, las otras naciones, que eran aquellos que servían a dioses paganos, que eran idólatras, llenos de dioses de distintas clases, ¿no? Y esto habla acerca de todas las bendiciones que nosotros también podemos tener cuando nos acercamos al Señor, y del beneficio que ellos podían encontrar en todo la bendición que Dios le había dado, donde fueran, donde ellos estuviesen, donde clavaban la pala, donde podían sembrar algo. No solamente que la tierra era fértil, sino que Dios también estaba con ellos, que hacía que que ellos no les falte agua para el riego, para todo lo que es la tierra que ellos necesitaban para el plantío y para que crezca toda planta y todo fruto, y puedan disfrutar, comer y deleitarse, porque Dios estaba cuidando de ellos, le había dado la mejor parcela para que ellos como hijos de Dios pudieran experimentar esa porción única, especial. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda, hermanos, que si esa tierra era buena tierra y era especial, también el pueblo que Dios había escogido era también una nación santa para Él, un pueblo escogido, ¿no? Preciado. Dios apreciaba al pueblo de Israel. Por eso también, de hecho, nosotros sabemos que no era una nación que Dios escogió. Ellos venían de ser descendientes de Abraham, que fue el primer llamado, un solo hombre, que después a través de la descendencia de él, después de 400 años, llegaron a ser como 2 millones de israelitas. Estos salieron de la esclavitud de Egipto, que estuvieron allí por 440 años, y a través de circunstancias difíciles, como estamos escuchando los mensajes que comparte el hermano Ricardo, a través de la Jordán, el pueblo de Israel, al final Dios los introdujo a la buena tierra. Y alabado sea el nombre del Señor. Allí entonces, vuelvo a decir, tenían que disfrutar una vida confortable, tranquila, en paz, rica, lleno de abundancia. Podían reposar. Al lado, los vecinos no tendrían ese beneficio. Tal vez también, aunque sembraban, no les daba fruto la tierra, y también por mucho que trabajaran la tierra, si Dios quería, no les hacía llover. Pero Israel tenía la bendición de Dios, porque ellos trabajaban y Dios regaba, hacía descender lluvia del cielo. Y hermanos, esto nos habla acerca del mantenimiento que Dios puede tener con sus hijos. Dios es fiel en su palabra. Nosotros necesitamos creer. Solamente nosotros necesitamos creer. Y esto es lo que el pueblo tal vez le faltó.
Pero no solamente esto tenían, también ellos tenían una ley. Si uno mira objetivamente, realmente era el pueblo ideal. Tenía un Dios que era real, tenía una tierra envidiable, tenía un Dios que lo hacía llover, le hacía caer agua del cielo, pero también tenían leyes que ordenaban el vivir entre ellos, cómo cuidarse, cómo ser bendecidos unos y otros, y cómo sacar, ser librados de tal egoísmo, ¿no? Como en Éxodo podemos leer algunos versículos, 23, del 1 al 8, no está toda la ley, por supuesto, pero algunos pasajes. Amén. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si viereis el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Amén. Todo esto es mucho más, ¿no es cierto? Pero son algunos puntos que nos dan a ver cómo ellos tenían que cuidar de los más débiles, del pobre, la viuda, el huérfano, incluso de los extranjeros. No está esto acá, pero esto está incluido. Y mucho más sobre la ley, sobre el cuidado de uno y otro, ¿no? Sobre la murmuración que muchas veces se levanta, que nosotros somos muy dados a juzgar por apariencia, ¿no? Y esto también está preservado en la ley. Y ellos tenían que cuidar. ¿Por qué? Porque cuidando de ellos, cuidaban de su prójimo, agradaban a Dios y bendecían a sus hermanos. Hermanos, nosotros sabemos que la ley es completa. Es completa. Había leyes para el cuidado de los animales, como podemos ver. Había también, como hemos visto, cómo tratar con su enemigo llegado el caso. No tenían que pagar mal por mal, ¿no? Y esto trata, bueno, del hecho de el poder considerar, aunque no está hablando del perdón, pero sin duda está hablando de no tener ese rencor contra aquel que es su enemigo, a pesar de todo, ¿no? Sino que si habría algún animal caído, y este era del enemigo, bueno, levantárselo. Eso hablaba bien de él. Y seguramente estaba dando testimonio a quien era su enemigo, que realmente había una ley superior que trascendía lo que es humano y natural, que es elevada y que viene de parte de Dios, mostrando también el afecto, la atención y siendo librados, vuelvo a insistir, del rencor, ¿no? Ellos también tenían el tabernáculo donde se podían reunir. Tenían también sacerdotes, había levitas, tenían profetas. Dentro del tabernáculo estaba también el Urim y el Tumim, donde ellos podían ir y consultar cuando había alguna duda, no sé, alguna intriga que a lo mejor el profeta o el sacerdote o el escriba no les podía aclarar. Entonces iban delante del Señor con el Urim y el Tumim y Dios traía respuesta para aquella necesidad. Entonces, hermanos, era una bendición el cuidado que Dios tenía para con ellos, ¿no?
porque tenían todo, la ley, incluso tenían los profetas que le daban dirección al pueblo. Si nosotros vemos la historia, lo que hemos escuchado de todo este tiempo, el trayecto que duró ese peregrinaje en el desierto durante 40 años, ellos tenían una columna de fuego que los abrigaba durante la fría noche y los alumbraba también. Y tenía de día una columna de nube que también los refugiaba, los reparaba, le daba sombra del ardiente calor que había en el desierto. Todo el tiempo hubo una roca que los seguía. En el desierto no había agua, pero ellos tenían agua para beber. Ellos y todos sus animales, hermanos, y esto duró por 40 años. Nunca tuvieron que trabajar para ir a buscar el pan. Dios hacía descender el maná y ellos comían. Sus ropas nunca se gastaron. Todo esto también está registrado en la Biblia, en lo que es Deuteronomio, etcétera, ¿no? En muchos pasajes, el Número habla tanto de lo que el Señor ha cuidado de ellos, ¿no? Y bueno, la historia es muy larga, ¿no? Pero ellos no les faltó el testimonio, que Dios los acompañó, ¿no? Y esto, vuelvo a decir, es una figura para que nosotros también vivamos dependiendo del Señor, porque separados de Él, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y esto es una realidad, hermano. Cada vez que nosotros consideramos el otro día, ¿no? Cada vez que alguien se aparta del Señor, lo vemos después de tantos años y vemos que no es la misma persona. Y uno se lamenta, porque qué lástima, se perdió la gran bendición. Qué lástima, ¿no? Lo terrible es, hermanos, no poder ver y darle valor a lo que Dios le había dado a los israelitas. Le dio todas las riquezas que tenía sobre la tierra. Los bendijo desde arriba hasta abajo, desde el más pobre hasta el más rico. Los bendijo, siempre los bendijo. Dios estaba a su favor. Tenían los profetas, Él estaba dispuesto a hablarles, a guiarles, a dirigirles. Pero, hermanos, ellos nunca percibieron que Dios esperaba recoger de ellos frutos. Nunca percibieron. Pensaron que ellos podían vivir de cualquier manera. Si nosotros vemos el caso de los jueces y cuando empieza Samuel, en el tiempo de los jueces, cuando Samuel estaba crecido, dice allí que no se conocía la palabra y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un pueblo acéfalo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y acá están nuestros gustos, nuestros derechos, entre comillas, y todo eso que surge a través de la carne. Ellos se manifestaron de esa manera, pero ellos tenían una ley, ellos tenían una dirección, ellos tenían profetas, ellos tenían mandamientos, ellos tenían un tabernáculo, tenían un Dios que los gobernaba, tenían alguien para consultar. Sin embargo, cada uno en ese tiempo vivió como bien le parecía. Y entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 2, de que el Señor fue a buscar uvas. Si alguien tiene viña, no va a buscar aceituna, va a buscar de las vides que él tenía para recoger las uvas, y se encontró con uvas silvestres, incomibles, incomestibles. Ezequiel, capítulo 22. Versículos 7, 8 y algunos otros vamos a leer. Dice, el título de este capítulo dice los pecados de Jerusalén. Bueno, el que pusieron resumiendo lo que acá está diciendo. Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti,
al huérfano y a la viuda despojaron en ti, mi santuario menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. El versículo 4 dice, en tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu Dios, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a toda la tierra. Y seguimos leyendo el 15, te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro, y plomo en medio del horno. En escoria de plata se convirtieron. Y vamos a leer otros pasajes a la vuelta, 25 en adelante. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrirían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de esta tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallados, que se dispusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Señor Jesús, si uno mira todo esto, es terrible el cuadro que encontramos en el pueblo de Israel. Es terrible, hermano. Podemos decir, de 2 millones, no halló uno. Dios buscó hombre. Dios seguía buscando. Él observaba cada corazón de los 2 millones que estaban allí. Calculo, es un estimativo, no quiero decir que no sea ese número, pero por lo menos algo así sería. Y sin embargo, no halló una fruta, no halló un racimo, no halló una uva que pudiera él probar, degustar y disfrutarla de todo el trabajo que había hecho Dios para con ellos. Por esto, hermanos, esto a mí me lleva a ver también este tiempo, porque es importante, hermanos. El pueblo de Israel desperdició, sin valorar todo lo que Dios había hecho, considerado todo. Dios pensó desde el primer día de ellos hasta el final del día, de su vida. Todo, pensó, planeó, armó, preparó para que ellos estén confortables y sean una nación que ame a su Dios. Sin embargo, se inclinaron a ídolos y a otras cosas como olvidarse de su ley, de olvidarse del día de reposo, olvidarse de su Dios. Es increíble poder pensar que hasta eso llegaron los hombres y que ninguno hubo que pudiera decir, hermanos, no nos vayásemos a seguir a dioses. Hermanos, vamos a guardar el día de reposo, vamos a honrar al Señor en este día. Es día santo. Hermanos, observemos la ley. Los sacerdotes, que eran aquellos encargados de guiar al pueblo, de hacer sacrificio, de presentar ofrenda al Señor,
se habían deshonrado ellos mismos, se habían olvidado de guardar todas estas cosas sagradas y santas para el Señor. En aquel tiempo, bueno, también los príncipes de Israel, que eran los principales del pueblo, entre ellos también estaban los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, que era una autoridad sobre el pueblo de Israel. Todos ellos, los escribas, que eran aquellos que se ocupaban de estudiar la ley y de anotar todos los acontecimientos y eventos que pasaba el pueblo de Israel, se habían olvidado de la ley. No había nadie que recordase la ley al pueblo, de todas las recomendaciones que le hace el Señor al pueblo de Israel, que de toda la historia que ellos habían pasado en el desierto, en esos 40 años, le contasen a sus hijos, de día, de noche, en el camino, en su casa, al acostarse, al levantarse, todo el tiempo se habían olvidado de todas esas cosas, de toda la maravilla que Dios le había hecho, y ni siquiera consideraron en el lugar que Dios los había puesto. ¡Qué gran pecado! ¡Qué gran pecado que cometieron delante del Señor! ¡Qué gran pecado! ¡Qué amarga que eran los frutos que dieron para Dios! ¡Qué amargo! ¿No? ¡Qué amargo! Señor Jesús, qué decepción, ¿no? ¡Qué decepción! Y hermanos, dice acá, consulta a los hombres, Isaías 5, ¿qué haré con ellos? ¿Qué haré con esta vida? ¿Qué haré? Hice de todo para que pudiera dar buen fruto y dio uvas amargas. ¿Qué tengo que hacer? La voy a deshacer. Voy a desarmar todo lo que hice. Voy a abrir vallados para que entren serpientes, animales. Voy a permitir que no haya más riego, que se críen campo seco, espinos, cardos, etc. Y a ellos, bueno, lo dispersaré por toda la tierra. Y así fue. La historia del pueblo de Israel es esto. Ellos estuvieron cautivos durante todo el tiempo en Babilonia, Siria y Egipto. Esa es la historia del pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque no reconocieron lo que Dios le había dado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, qué importante que es nosotros valorar todas estas cosas, hermanos. Realmente a mí me trae mucha tristeza cuando alguno de nosotros, en medio nuestro, cambiamos la comunión por Dios, con Dios por otras cosas. Realmente me trae mucha tristeza. Me trae amargura, me trae, no sé, porque uno no alcanza a ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está mirando ese hermano. ¿Por qué no alcanza a ver lo preciado que el Señor es y poder estar en la casa del Señor? Ahí la hermana Margarita está yendo al hospital, y acá en Matanza, el Parisien, y se encuentra con muchos que abandonaron el camino del Señor. Y algunos de ellos, por lo menos uno contó, que cuando ella se acerca para darle el tratadito, resulta que la persona que va a tomar el tratadito es un creyente que se apartó hacía tiempo del camino del Señor y ahora está en el hospital, sin consuelo, con alguien que no sabe cómo va a terminar, con algún ser querido, y largándose a llorar porque sufre las consecuencias. Por eso también, como dice Isaías, ¿no? El último pasaje, el versículo 7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Juicio, y encontró vileza. Dice: justicia, y aquí clamor. Clamor por donde ellos fueron sembrados por toda la tierra, porque empezaron a sufrir. Y se levantó el clamor de ellos. Esa era la experiencia del pueblo de Israel. Clamando. Dice
Jueces capítulo 10, verso 10. Dice, Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? O sea, como diciendo, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan lo que sufrieron 400 años? Dice, y de de Egipto, y de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidonios, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en tiempo de vuestra aflicción. Se cansó el Señor. De todos estos pueblos que Él mencionó, ellos clamaron y Dios lo libró. La experiencia de ellos era que el pueblo clamaba, Dios lo libraba, estaban un tiempo bien, después se olvidaban y volvían a los ídolos, a los Baales, dándole la espalda a Dios. Y nunca les fue bien, nunca les iba bien, pensando que estaban mejor. Qué necio que es el corazón del hombre, hermano. Qué necio que somos, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo podemos pensar que nos puede ir mejor apartándonos del Señor? ¿Cómo? Y aun si tuviésemos que padecer por causa del nombre del Señor, qué gloria que uno recibe, hermano. Qué gloria que recibimos, porque el Dios no nos dejaría solos. Habría consuelo y fortaleza en nuestros corazones. Y ahí el Salmo 78 cuenta un poco también de la experiencia de lo que pasaba con el pueblo. 78, unos pasajes. Podemos leer 32, bueno, si quieren después pueden leerlo todo, pero 32, tal vez hasta el 35. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Parece que muchas veces, incluso se acuerdan, el muchacho que hace unos fines de semana atrás entró, que también lo contactó la hermana Margarita, Daniel, entró acá y pidió oración por su hija de 16 años que estaba internada en terapia intensiva, 16 años. Ojalá vuelva al Señor. Esa jovencita, su hija, murió. No estamos exentos de todas esas cosas, pero una cosa con el cuidado del Señor, con el confort del Señor, con el suplir interior del Señor, teniendo un objetivo final, sabiendo que hay una esperanza al fin del camino, es tan diferente para los que aman al Señor. Y dándole la oportunidad a nuestros hijos de que ellos sigan el camino del Señor, que ellos conozcan que hay una salvación en Dios y que hay una esperanza, que bueno es perseverar en el camino del Señor, aunque haya dificultades, aún en la iglesia, aunque haya tropiezo entre los hermanos. Pero Dios nos dio la ley, como al pueblo de Israel le dio la ley para cómo tratarse entre los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor por su bendita palabra. Ahora bien, esto es historia del Antiguo Testamento. Vamos a leer un poco qué aconteció, qué se encontró el Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22. ¿Con qué se encontró el Señor?
porque cuando vino el Señor, todavía el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno romano, ¿sí? Y acá dice, si no sería, yo anoté 22, sí, está 21 sería, capítulo 21, del 33 en adelante. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este está hablando el Señor. Y le está hablando a los judíos aquí también, a los israelitas, al pueblo de Dios. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y entonces le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Estoy leyendo. Amén. Entonces, hasta ahí, por ahora. Aquí de vuelta, el Señor viene a su propia nación y sus propios parientes también lo menosprecian, no lo reconocen, aunque ellos, el pueblo de Israel, estaban esperando al Mesías, no lo reconocieron. Y como también aquí relata, todo el tiempo el pueblo de Israel torturó, mató, encarceló y de diferentes maneras castigó a los profetas que a través de los tiempos, en distintas circunstancias, todos los años, toda la vida, toda la historia del pueblo de Israel, Dios mandó para que les advirtiese, para que se arrepintiesen, para que volviesen al Señor. Y entonces ellos, la mayoría los castigaron. Y ahora que el Señor, que Dios mandó a su propio Hijo, también a su Hijo no lo reconocieron. ¿Por qué, hermano? Es interesante ver que ellos se apropiaron de lo que era de Dios. La viña no era de ellos, no era para ellos, era para Dios. Solamente Dios los puso ahí como administradores de todos los preciosos tesoros de Dios, de su palabra, aún del cuidado del pueblo, y principalmente a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Ellos eran los encargados en este tiempo. En el Nuevo Testamento estaban los escribas, pero también los fariseos, que eran aquellos entendidos de la ley. Por eso también se acuerdan que Pablo se describe como hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, hablando que era alguien que estaba instruido en la ley. Sin embargo, hermanos, todos en ese sentido se habían olvidado de atender a las palabras y estaban conduciéndose dentro de la casa de Dios como si fuese suya. Por eso el Señor tuvo que hacer la limpieza. ¿Se acuerdan cuando llegó al templo y habían hecho de la casa de Dios una casa de mercader, un comercio? Hermanos, miremos ahora si no es el reflejo de las congregaciones de este tiempo. Hoy las congregaciones pertenecen a los líderes, y los líderes cuando parten, cuando se mueren, ¿cómo se dice? Ungen a sus hijos como herederos de la congregación que ellos edificaron, entre paréntesis, ¿no? ¿Se entiende, no? Este punto. Entonces, ¿no son dueños eso? ¿No se han apropiado de la viña del Señor? Entonces, y por otro lado, no es así
Todo sacerdote fue levantado para cuidar de la ley, para cuidar de poner por obra la palabra. No les interesaba, solamente les interesaba aquellas cosas que a ellos les concernían. Y bendito sea el nombre del Señor por su misericordia. Pero acá hay algo que dice el versículo 43, que también lo menciona anteriormente, indirectamente, ¿no? Dice el versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto está hablando acerca de la iglesia, hermano. Estoy leyendo en Mateo 21, 43. Esto habla acerca de la oportunidad que Dios le dio ahora a los hermanos, a la iglesia, a nosotros. Y esto debe golpear en nuestros corazones, porque por un lado, hermanos, a nosotros, los varones, nos dio la oportunidad, a los ancianos de la iglesia, etcétera, los que sirven, nos dio la oportunidad de poder trazar las escrituras y dar la orientación para que el pueblo no se extravíe, para que los hermanos no se extravíen, conservando los intereses del Señor, no los intereses de los hombres, y menos los intereses de aquellos que fueron ungidos por el Señor. Y entonces nosotros sabemos que nuestro corazón es tan engañoso, y cuánto necesitamos depender de Él, cuánto necesitamos depender de Él. Y hermanos, necesitamos reconocer todo aquello que nosotros estamos recibiendo como luz de parte del Señor, como orientación, para poder entender y ser agradecido al Señor por lo precioso que es la iglesia, para no menospreciar su casa, para no repetir la historia del pueblo de Israel, y para que, por otro lado, hermanos, cuando venga el Señor, encuentre fruto y puedas deleitarse en nosotros. Hermanos, este es un privilegio que nosotros tenemos, que el Señor quiera comer de nosotros, pueda ser suplido por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, quiero compartir algo de Crónicas, leerlo más que nada y comentar el antecedente de todo esto. En este momento, en el capítulo 7 de Crónicas, Salomón termina de edificar la casa a Dios, y él mismo reconoce: tú eres tan inmenso. Y él se pregunta, léalo después: ¿podrás estar en esta casa? Como diciendo, tú no te contienen los cielos, no te alcanzan. Eres tan vasto, tan amplio, que ni siquiera el cielo te puede contener. Señor, ¿harás habitación en este lugar? Y él reconoce, Salomón, que es hijo de David, reconoce que es una promesa que Dios le había hecho a su padre David, porque David fue un siervo de Dios que tuvo un corazón para el Señor. Y Dios bendijo por eso también a Salomón, porque él podía edificar la casa, y él edificó la casa, y pudo hacerlo porque su padre juntó todos los materiales para edificarle casa al Señor, templo al Señor, y fue un templo lleno de gloria. Y él oró. Estas son oraciones que Salomón hace a Dios, y Dios le responde. Entonces, dice en el versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí
para siempre. Este era el anhelo de Dios. Tener un pueblo en el cual Él pueda contar siempre, pueda tener comunión, pueda estar con ellos, pueda ser considerado y de esta forma pueda el pueblo ser bendecido, ¿no? Qué gran oportunidad que tenía el pueblo, la desperdició. Pero hasta este momento, lean ustedes después en su casa, capítulo 6 de Crónicas, 7, es tan precioso, porque hay alguien que en este momento es como que se levanta delante del Señor para ser alguien que continúe con la bendición que tuvo con David y pueda ser de bendición para el pueblo. Después de esto, dice que el templo se llenó con la gloria de Dios. Nadie podía entrar. Dios tenía contentamiento con el pueblo. Y a partir de esto, el pueblo se humilló y todos juntos como un solo hombre se postraron delante de Dios, humillándose y dándole gloria al Señor. Esta hubiese sido la experiencia y la historia de todo el pueblo de Israel por tantos siglos, y la desperdiciaron. Que el Señor nos alumbre a nosotros para glorificar al Señor de tal manera, hermano. Amén.